La Ouija, una puerta al más allá. Hace 17 años, la mañana del sábado 13 de enero de 1996, me encontraba en mi casa cuando sonó el teléfono. Se trataba de Bardo, uno de mis amigos. Bardo me dijo que quería comprarse una Ouija y me pidió de favor que lo acompañara. Le dije que lo esperaba en mi casa, ya que mi casa se encontraba a 2 cuadras de un centro comercial. Cerca de la 1 de la tarde, llegó Bardo, pero no llegó solo. Llegó con otro de nuestros amigos de nombre Alex. Juntos, los 3, fuimos a ese centro comercial. En el departamento de juguetería, después de revisar varias cajas de Ouijas, escogí la que tenía la caja menos maltratada y se la pasé a Bardo. Nos fuimos caminando a casa de Bardo. Cuando llegamos, ya tenía que irme a trabajar a la papelería, así que dejé a Alex y Bardo en casa de este último y me retiré. A las 6 de la tarde llegaron Bardo y Alex a la papelería. Bardo estaba muy emocionado, diciéndome que la Ouija sí se había movido, que les había contestado unas preguntas y me pidió que les tocara las manos. Les toqué las manos y ambos las tenían frías. Entonces Bardo me preguntó qué le podía preguntar a la Ouija para probarla. Le contesté que le preguntara de algo que se le hubiera perdido, y le sugerí de un cable que se me había perdido en su casa. Pero Bardo decidió preguntar sobre una tortuga que se le había extraviado. Volvieron a casa de Bardo y Alex preguntó primero: «Oye, ¿cuándo se va a acabar el mundo?» «Nunca, idiotas», respondió la Ouija. Llegó el turno de Bardo y le dijo: «Oye, ¿y dónde está mi tortuga?» «No pregunten tonterías». «¿Por qué dices que son tonterías?», preguntó Alex. «Si me siguen molestando, se van a arrepentir». «¿Qué nos piensas hacer?», preguntó Alex. «¿Se arriesgan?», respondió la tabla. Entonces la Ouija comenzó a marcar 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sí es. Ellos dejaron la tabla y regresaron a la papelería. Llegaron asustados y con las manos más frías que antes. Me contaron lo sucedido. Entonces les aconsejé que la quemáramos, pero Bardo no quiso porque quería enseñársela a su mamá. Cuando cerré la papelería, fui a la casa de Bardo. La Ouija estaba en el sillón de la sala. Quise probar la tabla, así que la tomé y le pregunté: «Ouija, ¿quieres jugar conmigo?». Entonces mis manos se empezaron a poner bien frías. Sentí un cosquilleo que empezó desde la punta de mis dedos y recorrió todo mi cuerpo. Empecé a sudar, pero era un sudor frío. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi respiración se volvió muy agitada. La habitación se enfrió y el ambiente se puso pesado. Entonces la Ouija se movió y marcó la palabra no. Bardo tomó la Ouija y le dijo que él ya no quería jugar con ella, que jugara conmigo. Me devolvió la Ouija, y en el momento en que yo nuevamente le preguntaba si quería jugar conmigo, algo o alguien picó a Bardo en las costillas. Bardo pegó un grito y se dobló de dolor. A mí no me hicieron nada, pero también sentí dolor en las costillas. «¿Fuiste tú?», le pregunté a la tabla. «Oh, sí. Respondió. «¿Eres un demonio?». «Oh, sí. Entonces la Ouija comenzó a marcar palabras que no tenían sentido para nosotros. Bardo notó que no se movía la tabla hasta que pronunciáramos las palabras que señalaba, y dijo: «¡Ya no pronuncies lo que está señalando la Ouija! ¡Nos está haciendo invocar a alguien!». Guardamos la Ouija, y el ambiente de la casa se sentía frío y pesado. Entonces notamos que en la azotea, la perra de Bardo estaba ladrando desesperada. Subimos a la azotea. Al ir subiendo los escalones, sentíamos una gran pesadez en las piernas. Cada paso que dábamos en los escalones, lo hacíamos con mucho esfuerzo. Llegamos a la azotea y la perra corría de un lado a otro, hasta donde se lo permitía su cadena,
hasta donde se lo permitía su cadena, tratando de atrapar a un ser que Bardo y yo no podíamos ver. La perra se calmó después de un rato y nuevamente bajamos a la sala. Bardo tomó la ouija y fuimos a la casa de su papá. Los padres de Bardo estaban divorciados. Su papá no quiso guardar la ouija, argumentando que estábamos sugestionados. Regresamos a la casa con la ouija y veía a Bardo preocupado. Entonces tomé la ouija y la guardé en la papelería y después me fui a mi casa. El domingo 14 de enero de 1996, por la mañana, Bardo pasó por la ouija y se la llevó a su casa. Ese día no ocurrió nada. A las 11 de la mañana del lunes 15 de enero de 1996, sonó el teléfono de mi casa. Se trataba de Alex, que me decía asustado que habían agarrado la tabla y que ésta les había amenazado diciéndoles que iban a fallecer trágicamente y que sus espíritus quedarían atrapados en la tabla. Le dije a Alex que me esperaran para quemarla. Cuando llegué a la casa de Bardo, le pedí su Biblia y resultó que su Biblia misteriosamente había desaparecido. Tomé la ouija y cuando íbamos saliendo, Bardo quiso usarla de nuevo. Fuimos a la azotea y esta vez yo le pregunté: si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas de ellos dos? Solo necesito de ellos dos, fue su respuesta. Entonces le dije: el poder de Dios es muy grande y no te lo permitirá. Entonces la ouija nuevamente volvió a marcar 6, 6, 6. ¡Vamos a quemarla!, le dije a Bardo y Alex. Tomamos la ouija y cuando íbamos saliendo llegó la señora Patricia, mamá de Bardo, acompañada de una amiga. Patricia no nos dejó quemar la ouija, diciéndonos que no era cierto que se moviera sola. Ella usó la ouija conmigo y le preguntó que si quería jugar con ella, pero la tabla no se movió. Les dio la ouija a Bardo y Alex. Bardo le preguntó: ¿te cae mal mi mamá? La tabla contestó que sí. Mi amigo le preguntó el motivo y la ouija contestó que por su religión. La señora Patricia le dijo que diga de qué religión tengo. Eso no lo sabe nadie. La tabla contestó: ella cree en su Dios. La señora Patricia dijo: es cierto, soy creyente. Ella se acercó a la ouija y preguntó: ¿hay otro espíritu aquí? La tabla contestó que sí. ¿Quién?, preguntó la señora Patricia. La tabla contestó: Rosa. Quiero hablar con Rosa, ordenó la señora Patricia. ¡No!, contestó la tabla. La señora Patricia insistió y la ouija le dijo que le diera el alma de su hijo Bardo a cambio. Entonces ella dijo que no. La ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella y contestó Rosa. Le preguntaron a Rosa. La ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella y contestó Rosa. Le preguntaron a ella: ¿qué quieres? Y ella contestó: ¡ayuda! ¿Qué clase de ayuda?, preguntaron ellos. 3 rosarios, contestó Rosa a través de la ouija. Le preguntaron sus apellidos y cuando el espíritu de Rosa los iba a decir, la ouija volvió a moverse, como si dos personas estuvieran peleando por ella, y volvió a contestar el demonio. En ese momento llegó Raúl, un amigo de nosotros que necesitaba andar en silla de ruedas, y guardamos la ouija. Esa noche a las 10 nos juntamos en el parque para quemarla Bardo, Alex, Raúl y yo. Pusimos la ouija en el piso junto a un muro. A un lado del muro había un pedazo de poste que sobresalía del suelo unos 50 centímetros. La sombra del poste se proyectaba en la pared y más o menos la ouija se encontraba a 1 metro del pedazo de poste. Le eché gasolina a la ouija y luego le aventé un papel encendido. Salió una flama de casi 1,5 metros de altura. Nos alejamos 10 metros aproximadamente y nos quedamos mirando cómo se quemaba. Entonces Bardo pegó un grito. ¡Hey! ¿Ya vieron la sombra que está ahí? Miré hacia la pared y entonces vi la sombra de alguien sentado sobre la sombra del pedazo del poste en la pared, con la mano en la barbilla y la cabeza inclinada como si estuviera viendo cómo se quemaba la ouija. Me imagino que todos estábamos horrorizados, pero no lo demostramos.
Entonces Raúl gritó: ¡se paró y viene hacia acá! Yo no vi que fuera hacia nosotros. En cambio vi unas sombras que se dirigían hacia la escuela Batallón de San Blas. Corrimos hacia la casa de Bardo y a la distancia vimos que el fuego tomaba la forma de una mano de lumbre y a señas nos llamaba. Después de un rato regresamos y la fogata aún no se apagaba. Nos fuimos volviendo a regresar y esta vez ya estaba apagada. Nos acercamos a revisarla. Solo se había quemado la mitad. ¿Cómo es posible si le echamos gasolina? Era papel sobre madera y estuvo prendida bastante rato. Nos fuimos a casa de Bardo. El ambiente en la casa ya no se sentía pesado. Tampoco hacía frío y estaba más tranquila. Me fui a mi casa y cuando estaba a 2 cuadras de llegar, un perro blanco con una gran mancha negra en el lomo me fue siguiendo. Llegué a la puerta de mi casa. El perro se sentó a un lado. Y en el momento que iba a meter la llave, me fijé que la sombra del perro era la sombra de alguien sentado, en cuclillas, con la mano en la barbilla. Lleno de miedo, abrí lo más rápido que pude. Entré a mi casa, cerré la puerta y puse sobre mi cama una Biblia abierta en el Salmo 91. Esa misma noche en el techo sobre mi cama, se escuchó que pateaban un perro y zapateaban. En casa de Bardo, en el techo sobre su cama, se escuchó que bailaban y maullidos de gatos. En casa de Alex, también en el techo sobre su cama, se escuchó que bailaban y maullidos de gato. Raúl soñó que la ouija le daba un mensaje para mí. A la noche siguiente, a mí no me pasó nada. En la casa de Bardo, a las 2 de la mañana, su mamá escuchaba su radio en una estación que ya había acabado de transmitir. Por lo tanto, se escuchaban puros zumbidos. De repente, se escuchó entre los zumbidos: ¡Bardo, ven! ¡Bardo, ven! La señora Patricia se asustó tanto que al día siguiente llenó la casa de veladoras y agua bendita. En casa de Alex, él escuchó que le hablaban por la televisión. ¡Alex, ven! ¡Alex, ven! Pasaron los días y Raúl no quería darme el mensaje de la ouija. Entonces un día llegó a la papelería bien asustado, con el corazón agitado y me contó: iba cruzando la avenida Platino. Cuando iba a media avenida, una fuerza extraña me aventó de mi silla de ruedas. Me dejó tirado a media calle. Afortunadamente no venían autos. Raúl pensó que eso le había pasado por no darme el mensaje de la ouija y procedió a decírmelo. Dile a tu amigo que va a pagar muy caro el haber quemado la ouija. Los fenómenos paranormales se calmaron y desgraciadamente todos los protagonistas de esta historia dejamos de ser amigos para siempre. El hombre que regresó de la tumba. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Miguel se despertó a las 6 de la mañana ese domingo. Al abrir los ojos se sintió raro, extraño. Era la primera vez en tanto tiempo que se despertaba a esa hora en ese día, ni para ir a misa, ya que acudía a los oficios religiosos a las 11 de la mañana. Intentó dormir otra vez, pero no pudo. Comenzó a sentir mucha hambre y prefirió levantarse de la cama para ir a desayunar barbacoa en el mercadito de su pueblo. Fue a la habitación de su madre para ver si ella ya estaba despierta e invitarla a desayunar, pero seguía dormida. Regresó a su habitación. Se echó agua fría en la cara para despejarse. Se quitó la pijama y se puso unos jeans y una sudadera para salir a la calle. Hacía un poco de frío. Vio su reloj y eran las 6:30 de la mañana. Escuchó la primera campanada de la iglesia llamando a misa de 7. Salió de su casa. Habían pocas personas a esa hora caminando por el pueblo. Caminó unas 4 cuadras y llegó al mercadito que comenzaba a instalarse. El negocio de barbacoa ya estaba listo para recibir a sus clientes, quienes religiosamente se daban cita desde muy temprano. Ya había personas comiendo cuando Miguel llegó. Hola, buenos días.
Deme un consomé y 2 tacos de pancita, por favor. Fue lo que pidió Miguel. En lo que esperaba su orden, recordó cuando su padre aún vivía. Cuando el señor Gabriel compraba precisamente en este negocio la barbacoa para desayunar el domingo en familia. Tenía 3 años que su papá había fallecido, y Miguel aún lo recordaba como si hubiera sido ayer. Fue precisamente en domingo cuando se despertó temprano. Reflexionó sobre esto y le resultó curioso. Vaya, la última vez que me levanté temprano fue hace 3 años cuando falleció mi papá. Fue lo que pensó Miguel. Le sirvieron su consomé y sus tacos. Al tener enfrente el plato de consomé, comenzó a preparárselo. Le puso cilantro, un poco de cebolla, le exprimió medio limón y le puso un poco de salsa. De su taco tomó un poco de carne y se le echó al consomé como si fuera un pozole. Miguel comenzó a comer tan rico que el recuerdo de su padre desapareció. Y es que esta barbacoa que preparan en Texcoco es tan pero tan rica que te hace olvidar todo. Miguel se comió sus 2 tacos. Pidió un consomé y 2 tacos para llevar. Miguel se retiró de ahí como a las 7:30 de la mañana. Aún era temprano. Algunos negocios comenzaban a abrir, pero la mayoría aún estaban cerrados. Se dirigió de vuelta a su casa. Entró a su casa tratando de no hacer ruido. Puso el consomé y los tacos sobre la mesa y se dirigió de nuevo a la habitación de su madre, la cual seguía dormida. Aún era temprano y Miguel comenzó a sentir sueño, así que decidió regresar a su habitación y tratar de dormir nuevamente. Se puso de nuevo la pijama, se acomodó en su cama que se sentía algo fría y minutos más tarde se quedó de nuevo dormido. Miguel comenzó a soñar que estaba en un bosque, árboles gigantes por todos lados, mucha vegetación y pocos animales a la vista. El canto de las aves y el sonido de un río era lo único que se escuchaba en ese lugar. A la distancia logró ver una construcción gigantesca, parecía un templo o algo así. Miguel sintió mucha curiosidad por saber qué era esa construcción, así que se dirigió hacia ella a paso firme. Al acercarse más a este lugar, vio que era una especie de templo griego. Al frente tenía 6 columnas y el techo a 2 aguas. Sintió una gran curiosidad por ver lo que había allá adentro. ¿Qué personas se encontraban ahí? Siguió acercándose y vio a unas personas bailando, riendo. Las ropas que llevaban no eran de la época de Miguel, sino de una época más antigua, pues llevaban sandalias en lugar de zapatos o tenis, y sus ropas eran hábitos como de monjes franciscanos. Sintió mucha emoción al ver esto. Entonces Miguel apresuró el paso. Ya casi para llegar, sintió que una mano lo detuvo de su hombro derecho mientras le decía: «No sigas más». Miguel reconoció la voz de su padre. Al voltear para verlo, descubrió que efectivamente se trataba de él. «¡Papá! ¡Eres tú! No sabes cuánto te he extrañado». «Aún no es tiempo de partir, hijo». «¿A qué te refieres?». El señor no le dijo más, solo mostraba un rostro de preocupación. «¿Qué sucede, papá? ¿Acaso es que estoy...? ¿Acaso es que estoy...?» El señor Gabriel comenzó a desvanecerse como si fuera de ceniza. Todo lo que Miguel veía a su alrededor desapareció lentamente. La oscuridad invadió el lugar en donde él se encontraba hasta que todo quedó en penumbras. Después, un pequeño halo de luz fue apareciendo, hasta que aclaró todo. Miguel se sentía desorientado, aturdido. No lograba asimilar si seguía soñando o si ya estaba despierto. Lo único que veía era el techo de la sala de su casa. No estaba en su habitación, y eso le extrañaba, pues recordaba que llegó de desayunar y se fue a su habitación a dormir. ¿Qué hacía en la sala de su casa acostado y viendo hacia arriba? Miguel quiso levantarse y no pudo. Lo intentó de nuevo y no lo logró. Algo no andaba bien. Miguel comenzó a escuchar que la gente rezaba a su alrededor. ¿Por qué me están rezando? ¿Qué está pasando? Miguel intentó incorporarse de nuevo y no lo logró. Escuchaba que la gente seguía rezando
y también escuchaba que algunas personas lloraban. Las dudas que tenía, la incertidumbre de lo que estaba pasando, terminaron cuando vio el rostro de su madre frente a él, mirándolo hacia abajo llorando. ¿Por qué tuviste que fallecer, hijo mío? ¿Por qué? Miguel no lo podía creer. ¿He fallecido? ¿Cómo? ¡Es imposible! Miguel no podía moverse, no podía gritar pidiendo ayuda. Solo escuchaba y veía lo que pasaba enfrente de él, pero nada más. No podía hacer nada. Estaba desesperado, sabiendo que estaba en un ataúd y lo estaban velando. Su angustia creció cuando vio que la tapa la cerraron porque era el momento de llevarlo a enterrar al cementerio. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Yo no he fallecido! ¡Dios, por favor! ¡Estoy vivo! ¡No me entierren! ¡Estoy vivo! En ese momento, Miguel logró salir de su letargo. Logró mover el cuerpo y golpeaba con sus puños la tapa del ataúd. La gente que estaba ahí reunida escuchó los golpes y los gritos que salían de su caja. Nadie se atrevía a acercarse por miedo. Miguel siguió golpeando la caja hasta que logró abrirla e incorporarse. Miró a todos con horror y estos hicieron lo mismo, creyendo que se trataba de un fantasma o algo peor, de un zombi que intentaría atacarlos, pero Miguel no hizo tal cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mamá? Miguel había logrado escapar de su prisión de metal, y si no lo hubiera hecho a tiempo, lo hubieran enterrado vivo. Un doctor llegó de inmediato y revisó a Miguel. Este le diagnosticó catalepsia, un trastorno nervioso repentino que da la impresión de que la persona ha fallecido. No respira, no se le siente pulso. Parecería que ya no tiene vida. En su familia, Miguel por parte de su padre, habían algunos casos de este tipo. Miguel se preguntaba con angustia si es que acaso su padre no habría pasado por lo mismo. Hijo, ¿acaso no recuerdas que tu padre fue incinerado precisamente por su temor a ser enterrado vivo? Le dijo su madre. ¿Y por qué conmigo no hiciste lo mismo? Le preguntó Miguel a su madre. Perdóname, hijo. No sabía que tú también padecías de lo mismo. Pero te aseguro que para la próxima, así será. La visita al rancho de la abuela. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. Joel y sus hijas Rosita y Emma, de 10 y 12 años de edad respectivamente, viajaban de la Ciudad de México al estado de Veracruz para visitar a su abuela, la señora Esperanza, la cual era dueña de un rancho. Era la primera vez que las niñas visitaban este lugar. El rancho se encontraba en un sitio alejado de la ciudad. La tecnología aún no llegaba a este pueblo, que se ubicaba en San Vicente. Mucha gente andaba a caballo o en burro. La mayoría de las calles eran de tierra y solo las calles que estaban cerca del Palacio Municipal estaban pavimentadas. No todos tenían luz eléctrica y el teléfono era un servicio que aún no llegaba. Para las niñas esto era algo novedoso, pues venían de la gran ciudad, donde lo tienen todo: agua, luz, teléfono, internet, etc. Todo tipo de diversión a su alcance, como videojuegos y otros que se practican dentro de centros comerciales, como escalar paredes falsas o brincar en lonas elásticas. Sería una semana completa la que estarían en el rancho de la abuela, donde podrían montar a caballo, ordeñar vacas y otras actividades más que se realizan exclusivamente en los ranchos. El padre de las niñas, el señor Joel, quiso que sus hijas conocieran el lugar donde él vivió gran parte de su infancia. Además que pasar unos días con la autora de sus días era algo que deseaba desde hacía tiempo y que solo esperó las vacaciones de julio para hacerlo. Del pueblo al rancho de la abuela no había carreteras. Debían caminar alrededor de 1 hora aproximadamente. El recorrido era bastante ameno porque mientras caminaban sobre la tierra,
Veían a muchos insectos pintorescos, así como en las ramas de los árboles pájaros de diferentes colores que cantaban alegremente. Llegaron al rancho de la abuela algo cansadas, ya que las niñas no estaban acostumbradas a caminar tanto, y precisamente por eso el padre de ellas quiso realizar este viaje, pues deseaba que sus hijas se alejaran un poco de las tabletas electrónicas. Quería que tuvieran un contacto directo con la madre naturaleza. ¿Falta mucho, papá?, preguntó muy cansada Rosita. No, hija, contestó Joel, ya estamos por llegar. Solo debemos caminar un poquito más. 10 minutos después llegaron al rancho de la abuela, el cual tenía un terreno bastante grande, cercado todo con vallas de madera. Era aún temprano, alrededor de las 2 de la tarde, y los animales del establo aún estaban pastando, borreguitos, vacas y muchas gallinas. Los caballos estaban del otro lado descansando, bebiendo agua. Las niñas al ver esto se sorprendieron, pues nunca habían visto estos animales con sus propios ojos, siempre en fotografías y documentales que les mostraban en la escuela. Emma se adelantó y se le hizo fácil abrir el portón de madera del rancho e ingresar. Dio tan solo unos pasos cuando el perro guardián del rancho, Tobías, se dirigió hacia ella ladrando. La niña se impactó al ver que el can se dirigía hacia ella con la intención de atacarla. Quedó paralizada del miedo. Inmediatamente el padre de Emma corrió hacia ella para protegerla. ¡No te muevas!, le gritó alarmado. El perro se detuvo cuando vio que la niña se quedó ahí parada, pero siguió ladrando porque para él estas personas eran unos intrusos. En ese momento se escuchó la voz de una mujer grande que gritó: ¡Tobías! ¡Tobías! ¡Vuelve a la casa! El perro levantó las orejas al escuchar la orden de su ama y obedeció. ¡Mamá! ¡Qué gusto me da verte!, dijo el papá de las niñas al ver a su madre que salía a su encuentro. ¡Hijo! ¡Qué bueno que ya llegaron!, dijo la venerable anciana, la dueña de este lugar. ¡Pero mira qué grandes están mis nietas! Emma seguía espantada, y es que no esperó a que a su encuentro saliera el perro guardián del rancho. Rosita fue la primera en acercarse a su abuela para darle un abrazo. «Ya quita esa cara, hija», le dijo su abuelita a Emma. «Tobías no te hará ningún daño. Es un perro muy noble y juguetón, pero le ladra a los que no conoce. ¡Jacinto! ¡Jacinto! ¡Ven por el perro y amárralo!». El trabajador de la abuela dejó de alimentar a las gallinas para obedecer la orden. El perro, una vez amarrado, agachó las orejas y se puso triste. Ya no ladró el resto de la tarde. Por su parte, la abuela y sus nietas, en compañía de su padre, comieron un rico caldo de pollo. Después, las niñas salieron a conocer el rancho. Aún faltaban unas horas para oscurecer. «No se vayan a ir tan lejos que ya no tarde en oscurecer», les advirtió la abuela. Las niñas recorrieron el rancho con mucha emoción, pues jamás habían estado en un lugar como este. Emma y Rosita estuvieron jugando a treparse a un árbol, pues donde vivían no había árboles como este. Así pasaron la tarde hasta que comenzó a oscurecer. El papá de ellas salió de la casa de su madre para gritarles que ya se metieran a la casa de su abuela. Cenaron, siguieron platicando y se durmieron temprano. Jacinto, por orden de la abuela, liberó al perro para que cuidara de ellos por la noche. Cuando el perro olfateaba a un intruso, de inmediato comenzaba a ladrar. Durante la madrugada, Emma escuchó que el perro ladró, pero sintió miedo y no se atrevió a salir de su cama para ver qué pasaba. Al poco tiempo, el perro se cayó abruptamente como si ya no estuviera ahí. La niña no le dio mayor importancia y se quedó dormida nuevamente. A la mañana siguiente y muy temprano, las niñas se despertaron al escuchar una escalofriante noticia. Un animal salvaje había entrado al rancho y había atacado al perro. Lo hizo pedazos.
Las niñas querían ver cómo había quedado el pobre perro, pero su padre no les permitió que se acercaran para ver sus restos. La escena era demasiado fea. Sangre por todos lados, tripas por aquí y por allá. De inmediato el trabajador de la abuela, Jacinto, que se encargaba de las labores del rancho, cavó un hoyo y enterró en ésta al pobre animal, que al parecer no había logrado defenderse. Nunca había visto algo así, comentó asombrado el papá de las niñas. ¿Qué clase de animal puede hacer esto? No lo sé, hijo, respondió la abuela. Yo tampoco había visto algo así. Eso fue obra de un nahual, patrona, dijo Jacinto. ¿Del nahual?, preguntó extrañado el papá de las niñas. ¿Qué es eso? Así se le llama a un brujo que puede transformarse en una bestia, contestó la abuela. Yo no creo en esos cuentos, mamá. Más vale que lo haga, señor. Mucha gente, por no creer en los nahuales, hasta han llegado a perder sus vidas. Me cuesta trabajo creer que existan los nahuales. Es tanto como asegurar que existen los hombres lobo. Pero existen, señor, dijo Jacinto. Y estos pueden ser muy peligrosos. No creo que existan. Debe tratarse de algún animal salvaje y lo mejor será que lo cacemos hoy durante la madrugada, antes de que ataque de nuevo. ¿Cazarlo tú, hijo? Sí, mamá. ¿Aún tienes el rifle que era de mi papá? Sí, aún lo tengo. Y aún tengo muchas balas. Esas balas no servirán si no las bendecimos, dijo Jacinto. Elías, el padre de las niñas, sonrió cuando escuchó esto. Se burló en la cara de Jacinto cuando éste hizo su comentario. Por favor, Jacinto, esas cosas no funcionan. Jacinto prefirió guardar silencio. Sabía que el hijo de su patrona, al venir de la ciudad, no creía en este tipo de historias. Habló con su patrona para que le permitiera ir a la iglesia del pueblo por un poco de agua bendita. La abuela aceptó y Jacinto partió hacia el templo. Las horas transcurrieron, la tarde avanzó lentamente. Las niñas, al enterarse que su padre intentaría cazar a la bestia que había atacado al perro, se pusieron nerviosas. No querían que nada malo le pasara a él. Elías habló con sus hijas y les dijo que no se preocuparan, que sabía cómo cazar animales salvajes. Llegó el momento. Elías y Jacinto habían preparado un pequeño plan para cazar a la bestia. Se esconderían detrás de unos costales de maíz y tendrían a una gallina delante de ellos como carnada. No había falla. En cuanto la bestia llegara por la gallina, estos saldrían de sus escondites y le dispararían. Jacinto había conseguido una pistola que le prestó su compadre. El trabajador de la abuela sabía lo que se enfrentaba. No le importaron los comentarios burlones que hizo el hijo de su patrona. Él bañó las balas que usaría con agua bendita. La oscuridad de la noche desapareció un instante cuando un relámpago se hizo presente. Las gotas de lluvia comenzaron a caer tupidamente sobre el lugar. Todo indicaba que caería un tremendo aguacero. Elías comenzaba a perder la calma, mientras Jacinto esperaba pacientemente la llegada del nahual. Comenzó a llover con mayor fuerza, y la gallina que habían dejado de carnada comenzó a hacer unos extraños ruidos, como señalando que algo andaba mal. Minutos más tarde, y tal como lo habían previsto, llegó la bestia. Era un animal bastante grande, de 4 patas. Parecía un perro, pero de grandes dimensiones. Se fue acercando lentamente a la gallina, la cual intentó escapar, pero tenía una pata amarrada a un lazo que estaba enterrado en el suelo de tierra. En cuanto la bestia tomó a la gallina, Elías salió de su escondite y le disparó. La bala le pegó en el lomo y el monstruo aulló de dolor. De inmediato soltó a la gallina y se paró en sus 2 patas, encarando a Elías, el cual quedó impresionado, pasmado, en cuanto vio al animal. No era cualquier bestia salvaje, no era el coyote que había imaginado. Este tenía apariencia de ser un hombre salvaje, de los que vivieron en la prehistoria
pero con hocico de perro y su cuerpo lleno de vello. Elías salió de su letargo y disparó de nuevo. En esta ocasión en el pecho, pero la bestia solo aulló de dolor, pero siguió con vida. Se acercó a su agresor con la intención de atacarlo. Le mostró sus dientes grandes, filosos, y las garras que tenía por manos. Elías, del miedo que sintió, perdió el control de su cuerpo y se cayó de espaldas. Estaba indefenso al nahual, y justo cuando el monstruo estaba por atacarlo, Jacinto, que solo buscaba una oportunidad para disparar, apretó el gatillo en 2 ocasiones, pegándole las balas benditas por la espalda. Esas balas fueron letales para la bestia. El nahual herido cayó en la tierra, y ante la mirada atónita del hijo de la abuela, la bestia, que ya había fallecido, comenzó a transformarse en un hombre cualquiera. Elías guardó silencio. No podía creer lo que estaba viendo. ¡Le dije que era un nahual! ¡Se lo dije! Una vez que el nahual había fallecido, la abuela salió de su casa para ver lo que había pasado. ¿Qué clase de animal habían cazado? Casi se desmaya al ver que en el piso de tierra estaba sin vida un cristiano. ¿Pero cómo es posible?, preguntó ella horrorizada. Le dije, patrona, que era un nahual, insistió Jacinto. Elías y Jacinto cargaron el cadáver, se lo llevaron lejos del rancho y lo enterraron. Todo esto pasó alrededor de las 2 de la madrugada, en medio de la lluvia. Nadie en el pueblo se dio cuenta de esto. Lo que sí notaron es que en este lugar ya no desaparecían las gallinas o amanecían destrozados los perros. La paz y tranquilidad regresó a este pueblo cuando acabaron con el nahual.